Y si te digo que puedes hacer en casa un caldo de pescado con el mismo sabor que el de un restaurante top, hoy te enseño todos los trucos para lograr un caldo de pescado con profundidad, técnica y muchísimo sabor. Y no necesitas ninguna estrella Michelin para conseguir. Vamos a hacer el caldo de pescado con morralla, en la cual hay una escórpora, pez araña y cintas, y aparte crustáceos. En este caso, galeras y gambita blanca. No he encontrado cangrejos, que normalmente lo hago con cangrejos. Y lo que vamos a hacer es empezar limpiando el pescado. Lo que hay que hacer en este pescado es sacarle las agallas, sacarle las tripas y al pescado más grande sacarle los ojos. Al rape le sacamos los ojos, le sacamos las agallas y guardamos el higadito, que ahora lo veréis. El hígado se guarda para hacer la majada, porque nos da una potencia y un sabor impresionante luego al caldo. Luego vemos cómo funciona todo esto. Una vez tenemos este pescado bien limpio, todo el pescado de roca, excepto las cabezas de rape, le echamos un buen chorro de aceite de oliva y lo asamos en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Esto es importante porque no es lo mismo el sabor del pescado hervido que el sabor del pescado asado. El pescado asado siempre nos da profundidad en el caldo. Vamos con las verduras que utilizaremos para el caldo. En principio cortamos una cebolla morada o blanca, la que encontréis, y la guardamos, trozos grandes en mirepoix. Hacemos lo mismo con la zanahoria y vamos también a usar hinojo. Si no encontráis hinojo no pasa nada. Oye, no va a pasar nada porque no pongáis hinojo. Si encontráis, mucho mejor, porque le da al caldo este sabor, ese toque anisado que le va muy bien al caldo de pescado. Lo partimos igual en mirepoix. Hacemos lo mismo con el puerro, pequeñas rodajas, y lo vamos mezclando todo en un bol. Al tuntún, no importa. Ahora partimos una ñora a la cual le hemos sacado las semillas. Ñora, pimiento choricero, un pimiento seco de estos que tengáis. Cogemos unos ajos y les damos un golpe para chafarlos un poco. Aquí tenéis las verduras ya todas hechas. Y ahora vamos a hacer un buque aromático con un poco laurel, un poco perejil, las ramitas que tiene el hinojo, y lo atamos. Si os está gustando el vídeo, danos un like, suscribiros. Este pequeño gesto vuestro significa muchísimo para nosotros. Nos da mucha fuerza, ganas de continuar. Gracias. Tenemos la mise en place más o menos hecha. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, en una sartén con un poco de aceite, todas aquellas verduras que teníamos cortadas, las vamos a rehogar un poco, que nos tomen un poco de color y que nos den un poco de sabor. Una vez las tenemos rehogadas unos minutos, le añadimos ese buque de hierbas que teníamos hecho. Y aparte, unos tomates en conserva, tipo pera, de estos bonitos, que los partimos un poco y hacemos este refrito. Le añadimos un poco de concentrado de tomate, esto nos va a dar un punto más de color. Mezclamos todo bien y dejamos que rehogue un poco más. Al fin y al cabo son 10 minutos. Lo colocamos en una olla. Ahora que tenemos las verduras ya sofritas, salteadas, vamos a darle un golpe de calor, un salteadito ligero a los crustáceos. En este caso, como os he dicho, galeras y gamba blanca. Si no encontráis galeras, podéis sustituirlo por lo que queráis. Pensar que la gamba roja tiene mucho sabor. Esto es más sutil, más perfumado, menos agresivo, pero para gustos, colores. En el mismo aceite donde hemos salteado los crustáceos, ahora le damos un poco de color a los higaditos del rape. Nada, vuelta y vuelta, y los ponemos en un vaso del Turmix. Luego haremos una majada con ellos. Vamos a desglasear ahora con un poco de agua la sartén para que nos desprenda los jugos tanto de los crustáceos como del higadito de rape, y lo ponemos también dentro del vaso del Turmix. Reservamos. Vamos a empezar a unir cosas. En la olla teníamos las verduras rehogadas. Y en la bandeja el pescado asado. Ponemos el pescado asado encima de las verduras. Y lo cubrimos con agua hirviendo. Lo movemos todo y lo vamos a dejar que levante el hervor. Una vez nos levante el hervor,
vamos a añadir las cabecitas de rape. Las cabezas de rape nos aportan colágeno al caldo. Esto hace que se blanquee y que parezca más espeso. Tapamos la olla y dejamos levantar otra vez el hervor. Mientras levanta el hervor el caldo, vamos a triturar los mariscos, crustáceos que teníamos salteados. Los ponemos en la máquina del Turmix en un triturador y hacemos como una pasta. Esta pasta, una vez triturada, se la añadimos al caldo que ya está hirviendo. Lo removemos bien y lo dejamos un par de minutos ahí que se mueva bien y que vuelva a levantar. Mientras, hacemos una picada con los hígados de rape que teníamos, azafrán y las almendras. Y esta picada también se la vertemos al caldo. Dejamos hervir todo el conjunto 15 minutos, no más. Hemos llegado al final, lo único que nos queda es pasarlo por un chino, por un colador. No le he añadido nada de sal, a las bases no se les añade sal, se dejan para el final. En el plato que lo usemos, entonces ya lo sazonaremos. Si os ha quedado alguna duda, dejármelo en los comentarios y yo sabéis que os contesto e intento aclarar la situación. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente y disfrutarlo y hacerlo.